de haber alabado, glorificado, cantado al Señor, luego de haber cantado y alabado, ahora vamos a dejar que Él nos ministre. Ella nos estuvo ministrando, pero cuando nosotros cantamos, ministramos al Señor, y Él también, pero ahora viene la parte que Él nos quiere hablar por medio de su palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Decirle al que está a tu lado, hoy Dios te va a hablar. Abre tus oídos espirituales y esté atento tu corazón. Dice así la palabra del Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces, Hebreos capítulo 1, verso 1, perdón. Hebreos capítulo 1, verso 1. ¿Todos lo tienen? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Verso 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Toma tu asiento en esta noche. Y hoy quiero hablar acerca del hablar del Señor a nuestras vidas. Cómo Dios nos habla. Y hoy Dios nos habla todos los días. La Biblia nos está hablando aquí en el libro de Hebreos. Y el libro de Hebreos fue escrito por el apóstol Pablo. Nos da la connotación y nos muestra aquí por este primer versículo que dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Decía que está a tu lado, Dios habló muchas veces y de muchas maneras. En tiempos antiguos. En tiempos antiguos habló de muchas maneras y de muchas formas. Pero tenemos que ir, para entender esto, tenemos que ir al punto de partida y al origen de todas estas cosas. Tenemos que entender que el hablar de Dios es muy importante para nosotros. Que cuando Dios nos habla, el hablar de Dios no es el hablar de un ser humano, sino que las palabras que Dios nos habla provocan y producen algo en la vida de las personas. Cuando Dios habla, lo que está transmitiendo es vida. Cuando Dios habla, lo que transmite es sanidad, es fortaleza. Cuando Él habla, transmite libertad a nuestra vida. Pero tenemos que ir al origen de todas estas cosas para entender cómo Dios comenzó a hablar, cómo fue este hablar del Señor. Acompáñenme al libro de Génesis, capítulo 1. ¿Cuántos dicen amén? Porque acá dice que Dios habló de muchas maneras y habló muchas veces. Pero vamos al punto de partida de este hablar de Dios, de las palabras del Señor. Porque las palabras que hoy Dios nos quiere hablar tienen que hacer algo en nuestro corazón. El hablar de Dios tiene que despertar. El hablar de Dios tiene que provocar algo. Tiene que llevarte, si hablar de Dios, a tomar una determinación, a tomar una decisión en tu vida. Cuando Dios habla es porque Dios nos quiere hablar así cosas maravillosas y buenas, pero también nos va a hablar aspectos negativos. ¿Para qué? Para que sean cambiados, para que sean desechados, para que sean sacados de nosotros. Dile que está a tu lado, escucha lo que el Espíritu, escucha lo que Dios nos quiere hablar en esta noche. Porque si tú estás
atento al hablar de Dios. Hoy Dios puede transferirte por medio de su hablar una palabra que pueda catapultarte a cosas gloriosas, pueda elevarte, pueda liberarte, pueda sanarte, pueda sanar tus emociones, tu corazón, pero tienes que estar atento a este hablar. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis 1, verso 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz ¿de dónde? De las aguas. Y aquí viene el hablar de Dios, en el verso 3. Y dijo Dios, diga conmigo, habló Dios. El Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. La tierra estaba desordenada y vacía. ¿Por qué hubo ese desorden y estaba vacía la tierra? Porque hubo un acontecimiento sin precedente en la eternidad. Y ahí podemos ver lo que ocurrió en la eternidad, la rebelión de Lucifer rebelándose contra Dios. Y ahí vemos que hubo una guerra sin precedente como nunca hubo en la tierra, en el cielo. Y ahí vemos que Dios destituyó y arrojó a Lucifer y a todos los demonios, amén, a la tierra. Por eso dice que la tierra estaba desordenada, estaba vacía. Hubo algo que provocó este caos y fue este suceso. Entonces dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios estaba porque Él creó todo. Y aquí dice que Dios habla, y la primera palabra que Dios habla dijo, sea la luz, porque había tinieblas. Todo quedó en un caos y en un desorden. Y esto nos muestra, este caos y este desorden muestra la vida del ser humano antes del hablar de Cristo, cómo estábamos nosotros. Antes que Cristo venga a nosotros, nuestra vida estaba en caos y en desorden. Y estaba bajo la influencia de las tinieblas. Pero el Señor habló, y lo primero que Él habla, lo primero que Él dice, sea la luz. Y la luz fue hecha por el Señor. Y vio que la luz, dice Dios, que vio que la luz era buena. ¿Cuántos dicen amén? Y Él separó, escuche, el verso 4 dice, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y ahí fue el Señor que llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Cuando dice amén. Esto fue el hablar de Dios en el origen, en el comienzo. Él habló y Él creó por su hablar, Él creó todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Y dice la Biblia entonces que cuando Él dijo sea la luz fue hecha, y Él vio, ¿quién vio esto? Diga conmigo, Dios, que la luz era buena. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, para entender por qué dice aquí que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres y a los profetas, pero yo quería ir al origen del hablar de Dios, y este es el inicio de cuando Dios habla, creando todas las cosas, porque cuando Dios habla, Él crea. El hablar de Dios crea cosas. El hablar y las palabras de Dios hacen que las cosas inexistentes existan. Él puede hablar hoy a nuestro corazón y colocar en la vida de las personas, por ejemplo, puede colocar el amor, puede colocar muchas cosas que le falta al hombre. Solamente con el hablar de Él, solamente con su palabra, Él puede colocar muchas cosas, puede avivar tu corazón, puede encender tu corazón, puede colocar cosas que no hay todavía. Solamente con Él decirlo puede hacer. ¿Cuántos dicen amén? Escuchen. Entonces vemos aquí que Él habla y crea las cosas. Pero ahora acompáñenme al capítulo 2. Vemos el origen
y la creación de todo lo que el Señor hizo. En el capítulo 2, versículo 16, luego que el Señor todo conoce la historia de Génesis, que creó los cielos, la tierra, creó todo lo que hay, Él tuvo un deseo, y el deseo era crear al hombre. Diga conmigo, Él tuvo un deseo, y el deseo era crear al hombre. Y Él lo creó, dice, a imagen y semejanza de Dios. Nosotros somos creados según a su imagen y a su semejanza. ¿Cuántos dicen amén? Y la Biblia nos muestra que del polvo de la tierra el hombre ha sido tomado. Y fue hecho del polvo, del barro, y Él sopló aliento de vida. Y el hombre fue a ser un ser viviente, una creación de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Un hijo de Dios. Y el Señor colocó a Adán, que fue el primer hombre, en el huerto de Edén. En toda la creación Dios lo colocó ahí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es el fin de Dios con el hombre? El fin de Dios con el hombre no simplemente era crearlo, colocarlo en el huerto, sino el fin de Dios con el hombre era tener una relación. Decía que está a tu lado, el fin de Dios con nosotros, o el deseo de Dios con nosotros, es que Él quiere tener una relación personal conmigo. Él quiere relacionarse con nosotros. Él quiere tener conversación con nosotros. Él quiere que nosotros hablemos con Él. ¿Ustedes dicen amén? Porque ese es el deseo y lo que Dios hizo. No solamente traerlo para el huerto y darle todo lo que Él quiera y haga todo lo que Él quiera en el huerto, sino quería tener una relación con el hombre. Como la tenía también con los ángeles. Dice que los hombres han sido inferiores a los ángeles. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Me va siguiendo? Entonces, ¿cuál era el fin de Dios? Diga conmigo, tener una relación con el hombre. Decir conmigo, Él quiere tener una relación conmigo. ¿Me va siguiendo? Tengo que explicar esto porque Dios habló de muchas maneras. Él habló con los profetas, pero yo quiero ir al origen de cómo Dios habló al hombre. ¿Y qué es lo que le dijo? ¿Amén? ¿Y para qué lo creó? ¿Cuál fue el fin de Dios? Creando a la humanidad, creando al hombre. Amén. Capítulo 2, verso 16, dice así. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, Él habló conmigo, Dios habló al hombre. Desea que está a tu lado, Dios habló a Adán. ¿Quién le habló a Adán? Porque aquí viene ahora el hablar de Dios. Primero Dios habló y fueron creadas todas las cosas. Fue creado el hombre, pero ahora quiere tener una relación con el hombre y Dios le habla a Adán. ¿Y qué le dijo a Adán? Le dice esto: de todo árbol del huerto podrás comer. Lo primero que Dios le habla a Adán, que él podía comer de todos los árboles, pero le da una advertencia. Hay una advertencia. Le dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios creó todo para el hombre, pero el deseo de Dios era tener una relación con el hombre. Pero también Dios tiene que advertir de un suceso que ocurrió. Porque el árbol del conocimiento del bien y del mal, uno se puede haber preguntado, pero ¿por qué Dios, si sabía que ese árbol iba a ser producto de que el hombre comiese, por qué no lo sacó directamente? ¿Por qué Dios colocó el árbol del bien y del mal? Porque Dios es justo. Y en la justicia de Dios, Dios no puede mentir, porque Dios no es mentiroso. Y este suceso que ocurrió en que el árbol del bien y del mal fue traído al huerto del Edén, fue porque ocurrió a través del primer ángel que se reveló. Entonces Dios no puede ocultar nada al hombre, o no puede hacer algo en el cual en él se halle injusticia o cosas no buenas, porque Dios es perfecto y Dios es bueno. ¿Me va siguiendo? Entonces Dios, uno no se ha preguntado usted qué problema se hubiese evitado el hombre si no ponía
Dios el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces no hubiese pecado el hombre. Pero como Dios es justo, Dios no puede mentir. Porque en Él no hay mentiras, en Él no hay tinieblas. Él es perfecto en todo y Él es justo. Entonces Él tuvo que traer, Él puso ese árbol porque eso ocurrió desde la eternidad. Entonces, pero sí Dios puede hablar advirtiendo al hombre que si el hombre toma de ese fruto y lo come, iba a morir. Dios le dijo eso. Si tú comes de este fruto, vas a morir. Tus ojos serán abiertos y morirás. Amén. Dios habló y Dios le dijo todas las cosas que iban a acontecer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado a nosotros y nos ha advertido de muchas cosas? ¿Cuántas veces Dios te habló y te advirtió en un sermón, en una predicación, por una palabra profética? Dios nos habla de muchas maneras. Yo voy al punto de origen, a la partida del origen del hablar de Dios, que fue al primer hombre. Pero luego dice Hebreo que Dios habló de muchas maneras. Y habló por los profetas y habló por los padres de la fe. ¿Hablando a quién? A su pueblo. ¿Hablando a quién? A sus hijos. Claramente que todavía aquí no estaba el origen de la asignación y de lo que Dios eligió a Israel como pueblo. Pero sí, aquí vemos cuando Dios habla por primera vez, que nos muestra la Biblia en el primer libro, que es el libro de Génesis, que Génesis es origen. ¿Cuántos dicen amén? Escuchen. ¿Qué le dijo el Señor al hombre? Que no coma. Si comía, ¿qué pasaba? Moriría. Diga conmigo, advertencia. Diga que está a tu lado. Dios nos advierte. Nos advierte de muchas cosas que podemos nosotros cometer en falta contra Dios, porque Dios nos está hablando según el deseo del corazón para con tu vida, de cómo Dios quiere conducirte, de cómo Dios quiere llevarte por su buen camino, de cómo Dios quiere dirigirte, y te habla muchas veces, pero está en nosotros el oír a Dios. Por eso hablamos aquí que Dios habló muchas veces al pueblo. Dios habló de muchas formas al pueblo. Y ahora acompáñenme al capítulo 3 del libro de Génesis. Vemos que luego que Dios le habla, Dios vio que el hombre estaba solo y no fue bueno que el hombre esté solo. Y ahí es donde hace caer en sueño profundo y de la costilla del hombre sale Eva. Le dio una ayuda idónea. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, el hombre no estaba solo, le hizo una ayuda idónea, le dio a su esposa. Pero también Dios habló al hombre que el hombre tenía que hablarle a la mujer. Porque dice que el hombre es la imagen de la gloria de Dios. La mujer es la ayuda idónea. Y Dios le habló a Adán que Adán tenía que hablarle a su esposa. Pero vemos aquí que hubo otra voz que se escuchó. No solamente estaba la voz de Dios. Y aquí es el punto que yo también quiero remarcar y enfatizar mucho en esta parte que quiero hablar. Había otra voz que resonó y habló. Que esta fue la voz de la seducción. Que esta fue la voz de la cual indujo a hacer algo no correcto. ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Qué clase? Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué clase de voz estás escuchando en este tiempo? ¿Cuál es la voz a la cual tú estás prestando atención? ¿Será que estás prestando atención a la voz de Dios en cuanto a todo lo que te dice? ¿O estás escuchando otra voz que te están induciendo o te están llevando a hacer cosas que Dios no quiere? La primera voz se escuchó y fue la voz del Todopoderoso, Creador de todas las cosas, que le habló al hombre, que lo llevó al huerto, que le dijo: Adán, todo esto es tuyo, te pertenece, lábralo, cultívalo. Ahí vemos que Adán puso el nombre a todos los animales y todo estaba perfecto, pero vino la advertencia de Dios.
Si comes de este árbol morirás. De todos puedes comer, pero de este no. Escucha, mira, esté atento tu oído, Adán. Escúchame lo que yo te estoy diciendo. De este árbol no comas. Observa, pero también oye lo que te habla tu Padre. Capítulo 3. Verso 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo, diga conmigo, habló. Acá hay otra voz que se escucha y no es la voz de Dios, es la voz de la serpiente. ¿Quién es la serpiente que dimos el día? Vienen muchos nombres y títulos de este ser perverso. El diablo, Satanás, el calumniador, el mentiroso, el usurpador, el que quiere destruir todo lo que Dios creó, Él lo quiere destruir. Por eso Él la tiene contra ti. ¿Por qué? Porque Dios te creó, porque tú eres su hijo y Él se opone a todo lo que es de Dios, a toda la creación. Por eso el diablo se opone a que ores, se opone a que llegues a la iglesia, se levanta en tu matrimonio para que haya discordia, discusiones, peleas, porque Él se quiere oponer a todo lo que es Dios, se quiere oponer a que en tu matrimonio haya amor. Él quiere que haya odio, haya peleas, haya griteríos. Él se opone a que haya paz en tu vida. Él quiere que estés perturbado y oprimido. Él es el opositor a todo lo que Dios creó y a todo lo que Dios nos brinda por su amor, a todo lo que Dios nos brinda porque Él es bueno con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Aquí hay otra voz que se escucha. Y no es la voz de Dios, es la voz de este perverso y maligno. Y le dijo en forma de serpiente, miren lo que le dijo a la mujer, porque siempre el enemigo va a querer cambiar las palabras de Dios. Él va a cambiar lo que Dios te dijo. Él va a querer seducirte y transgiversar las palabras, cambiar las palabras para que tú escuches esa voz y esa voz te lleve, te induja a hacer las cosas que te van a robar la paz y el gozo de Cristo. Le dijo, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero de aquel que es el árbol, le dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente, diga conmigo, habló de vuelta. Dijo, habló, le dijo, hubo una conversación, hubo un diálogo. Decía que está a tu lado, no dialogues con el diablo. No dialogues con esas voces que hablan a tu mente. ¿Cuántas veces el diablo te ha comenzado a hablar y tú vio que hay gente? Escuchen, ¿cuántos de los que están aquí han cruzado gente en la calle que habla sola? Y más sobre todo la gente que está en situación de calle. Hay gente que está hablando sola. ¿Usted cree que habla sola porque sí? No, habla porque hay una voz que le está hablando. Y esa voz le está diciendo cosas y esa persona le está respondiendo a esa voz. Claramente que eso es diabólico, es satánico. Es algo totalmente que viene del infierno. Amén. Entonces, no le prestes oído y no dialogues con esas voces que te están induciendo a hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios, que va en contra de que desobedezcas a Dios. Esta voz le habló, esta serpiente le habló a la mujer y cambió los dichos y las palabras que Dios habló. Dios le dijo que no toquen y que no tomen del fruto, porque el día que lo hagan van a morir. Y este perverso, maligno, destructor, que se opone a todo lo que es Dios, que se opone a la creación de Dios, por eso Él se opone para que tú llegues a la iglesia. Por eso Él se opone y toma la vida de tu esposo, de tu esposa, antes de venir al culto, de tus hijos, para que haya
discusión, para que haya conflicto. ¿Para qué? Para que en medio de ese conflicto tú escuches todo lo que está ocurriendo y pierdas el gozo y no escuchaste al Señor, que el Señor te quiere atraer a Él, a la casa del Señor, para que vengas a recibir de su palabra. Pero muchas veces los creyentes prestan oído a otras voces y no a la voz de Dios, a la de su palabra, a la de su espíritu, a la cual Dios está hablando. Entonces este ser perverso y malvado le dice a la mujer, le dijo, no van a morir. Es como decir, Dios te engañó, Dios te mintió, Dios, no van a morir. Y así actúa el diablo cuando hay una palabra de parte de Dios y todavía esa palabra está en ese cumplimiento para tu vida y no llega. Y ahí el diablo comienza a decirte, viste, Dios te dijo y no cumplió. Viste que Dios te engañó. Viste que Dios te mintió. Dios no te ama. Y ahí donde el ser humano, donde el creyente le comienza a prestar el oído al diablo. El diablo le dijo a la mujer, no vas a morir. Es mentira lo que Dios te dijo. Si no, le dijo, cuando tú comas de ese fruto, tus ojos serán abiertos y ustedes serán igual a Dios. Sus ojos serán abiertos. Dijo una verdad con una mentira. Porque Dios le dijo que iban a morir y que sus ojos iban a ser abiertos. Pero aquí el diablo introdujo una verdad con mentira. Porque los ojos de ellos fueron abiertos, pero ahí entró el pecado, ahí ellos desobedecieron. Y ahí entró la muerte a todo el linaje humano, por el hablar de esta serpiente, por el escuchar lo que no tenía que escuchar Eva en ese momento. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Decir al que está a tu lado, ¿a quién estás escuchando? ¿Cuál es la voz que está hablándote? ¿Será la voz de la palabra de Dios todas las mañanas que te levantas y haces un devocional y abres tu Biblia y le dices al Señor, háblame Señor en esta mañana? ¿Será que todas las mañanas te levantas y oras al Señor y le dices, Padre, hoy quiero tener una relación contigo, quiero hablar contigo, háblame Señor? ¿O será que te levantas y no tomas esa decisión de hablar con tu Padre y ahí comienzan las otras voces a querer atormentarte durante el día porque no has dedicado ese momento para hablar con aquel que tenías que hablar? ¿Cuánto dicen amén? Amén. Él cambió las palabras. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Qué es lo que trajo esto? Diga conmigo, el pecado. Los ojos fueron abiertos. Se vieron desnudos. Ellos estaban cubiertos de la gloria de Dios. Y al cometer este pecado, esa gloria se fue. Esa gloria salió de ellos y ellos se vieron tal cual como estaban, desnudos. Y se asombraron de ver la desnudez de ambos. ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Qué es lo que trae esto? En el verso 8 lo dice, escuchen. Ahí vuelven a oír otra voz, que es la voz del Padre, que es la voz de Dios. Escuchen. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron. Escuchen, antes cuando Dios hablaba con el hombre no se escondía de Dios. El hombre, ¿cómo? Hablaba con Dios. Pero el pecado llevó a que el hombre se esconda de Dios. El pecado hizo que el hombre temiera de Dios. Por eso la Biblia dice, escuche, la Biblia dice que aquel que encubre el pecado, aquel que lo encubre no va a prosperar.
El hombre se escondió de Dios, tuvo miedo a la voz de Dios, que Dios habló, porque le habló desde el cielo. La voz, cuando la escuchaba el hombre, era una voz dulce, era una voz maravillosa cuando hablaba. Pero ahora la voz del Señor no era que cambió en un tono de enojo, habló, pero el pecado hizo que esa voz le produjera temor. Por eso cuando Dios habla, escuche, cuando Dios habla en la iglesia y la gente que no está bien delante de Dios teme a lo que Dios le puede hablar o lo pueda avergonzar, porque eso lo que piensa o lo que el enemigo coloca en la mente, uy, vino el profeta y el profeta me va a declarar todos los pecados que tengo, lo oculto, lo que hice. Entonces, ¿quién colocó eso en tu mente? El diablo. Porque el pecado te hace, no, tú tienes que decir, Señor, voy a tu presencia, sí, pequé, fallé, y si me descubren, y si me hablas tú y me sacas los pecados a luz, gracias, Señor, porque no quiero estar más atado a estos bichos diabólicos que me han llevado a atarme y a tener temor a la muerte como el diablo me estuvo llevando. Aplauda que vive. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué hizo la voz del Señor? Dice, se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del lugar. Ellos no quisieron oír la voz de Dios. Tuvieron miedo. Decía al que está a tu lado, no temas a lo que Dios te habla. Recibe la voz de Dios, recibe la corrección de Dios. Decía el que está a tu lado, recibe la exhortación, recibe lo que Dios te está hablando. Porque cuando Dios nos habla es para liberarnos. Cuando Dios nos habla es para sanarnos. Cuando Dios nos habla es para fortalecernos. El hablar de Dios nunca será para destruirte. Al contrario, será para levantarte, será para edificarte, será para plantarte firme en la roca que sea. Pero a veces el enemigo coloca todo eso. Y ese hablar diabólico, ese hablar es porque le prestaste el oído. Entonces la serpiente vino con astucia y engañó. Entonces escuche lo que le dice Dios. Dice que Dios, escuche, ¿usted cree que Dios no lo veía al hombre que estaba escondido? Sí, pero quería ver la reacción. Esto me muestra la reacción que quería ver Dios del hombre. Quería ver si el hombre tenía una actitud de arrepentimiento o no, pero el hombre se escondió. El hombre se escondió entre los árboles. ¿Usted cree que Dios no lo veía, que estaba escondido entre los árboles? ¿Acaso tú crees que Dios no te ve? Tú estás aquí en la iglesia, ustedes para mí son todos santos ahora, pero Dios te ve allí afuera, te ve en tu trabajo, qué es lo que estás haciendo, te ve a la noche, qué clase de cosas estás viendo en el celular. Él te está viendo qué conversación estás teniendo. Él te está viendo. No solamente te ve, sino que sabe lo que estás pensando ahora mismo. Y conoce. ¿Usted cree que Dios no sabía que él estaba escondido entre los? Sí, pero él quería ver la reacción. ¿Cuál va a ser la reacción tuya hoy ante el hablar de Dios? ¿Cuál va a ser la reacción tuya a lo que Dios te esté hablando en esta hora? Diciéndote, hijo, yo quiero liberarte de esa cadena de pecado. Yo quiero liberarte de esa cadena de vicio. Yo quiero liberarte de esa maldición. ¿Será que tú estás escuchándome? ¿Y será que tú responderás a mi hablar? ¿Y será que tú dirás, sí, Señor, aquí estoy, venme aquí? Yo no quiero más esta voz que me ha cautivado. Yo no quiero más oír estas voces de maldición en mi vida. ¿Cuál fue la reacción del hombre? Se escondió. Decirle que está a tu lado, no te escondas. Enfrenta la situación, ve al frente, sé valiente, reconoce. Dice en el verso 9, mas Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Acaso piensa que Dios no sabía dónde estaba el hombre? Sí, sí que sabía. Pero quería ver Dios qué reacción tenía el hombre. Y el hombre estaba escondido. El hombre
hombre se esconde. El hombre cuando está mal no quiere venir a Dios. El hombre cuando está sucio no quiere acercarse. Porque cuando más nos acercamos a Dios, Dios nos va a ir limpiando, pero va a depender de ti si tú quieres la limpieza. La Biblia dice que Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Decía que está a tu lado, Dios conoce todo. Hermano, hermana, Dios nos conoce. Verso 10. Y Él respondió, miren cómo responde: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Qué tuvo el hombre? Miedo. ¿El miedo es de Dios? No. Decía que está a tu lado, el miedo no es de Dios. Cuando tú eres temeroso y temes, cuando hay cosas que suceden y te agarra temor, ese temor no procede de Dios. Ese temor no viene de su benignidad, viene de la maldad de Satanás, porque Satanás infunde temor, infunde miedo. Cuando las cosas no te salen bien y las cosas van de mal para el peor, te agarra ese temor, Señor, de que todo comience antes de avanzar que a retroceder. ¿Quién crees que colocó eso? El enemigo. Y abriste la puerta al oír cosas, abriste la puerta a que él entrara con su astucia, con sus engaños y sus mentiras. ¿Para qué? Para que el temor invada tu corazón. Dice que él oyó la voz y dijo, oí tu voz. Sí, la oí. Mire, el hombre, aún estando en la condición de muerte, escuchó a Dios. Mire qué tremendo. Estando en condición ya de muerte, porque él ya entró en pecado, pero él escuchó la voz. Pero la voz que él escuchó lo hizo tener miedo. El pecado hace que nosotros no nos queramos acercar a Dios. El pecado hace que te alejes de Dios por la influencia de la serpiente, por la influencia diabólica, por la influencia de maldad. Entonces dice, oí tu voz y tuve miedo. ¿Por qué? Porque estaba desnudo y me escondí. Dijo el hombre, respondió ante la voz de Dios. ¿Será que en esta noche vas a responder a Dios o te vas a esconder? ¿Será que en esta noche tú le dirás a Dios, Dios, vengo ante ti, porque tú me conoces, tú sabes mi vida, tú conoces mi corazón, conoces mis tropiezos, conoces mis pecados, conoces las cosas, aunque tú me limpiaste y me perdonaste, pero Señor, muchas veces reincido en lo mismo, caigo, vuelvo a tropezar, Señor, y yo no quiero más esto para mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. ¿Cuál era el deseo de Dios? Yo creo que el deseo de Dios en ese momento hubiese querido Dios que el hombre dijese, Señor, perdóname, pecamos, te fallamos, te desobedecimos. Claramente que el suceso del pecado sacó afuera al hombre del huerto del Edén. Y ahí entró la maldición, y ahí entró todo lo que Dios dijo a la mujer y al hombre: por causa tuya comerás con dolor del fruto de la tierra, y la mujer y tu hombre se va a enseñorear sobre ti y tendrás dolores y darás a tus hijos con dolores. ¿Por qué las mujeres tienen dolores? Por causa del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La comunión con Dios se interrumpió. De ahí nunca más Dios habló con el hombre. Cuando fue quitado del huerto y cuando entró el pecado y fue quitado del huerto, Dios no habló más con Adán. Qué terrible es eso. Decía el que está a tu lado, yo no quiero que eso me pase a mí. ¿Tú quieres que Dios te hable? ¿Cuál tiene que ser tu reacción al hablar de Dios? ¿Cuál tiene que ser tu reacción a lo que Dios te diga? Sí, Señor, ayúdame, te necesito. Perdóname, me acerco a ti, Señor. Nunca más Dios habló, hasta que nació Caín y Abel.
Y ahí Dios a través del sacrificio se manifestó. No habló, sino que se manifestó con fuego, agradándose del sacrificio de Abel. Y ahí Adán pudo entender cómo era el comunicarse con Dios. ¿A través de qué? De los sacrificios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Le di el panorama del origen del hablar de Dios. Dios cuando habla crea. Dios cuando habla coloca, hace nuevas las cosas. Dios cuando habla ejerce dominio, poder y las cosas cambian. Cuando viene una palabra de vida para tu vida, no puede ser que en tu vida no ocurra algo, tiene que ocurrir. Porque si no, no estás escuchando a Dios. Si en tu vida la palabra no es la cual te afecta, entonces hay algo que estás poniendo oído sordo a Dios y estás escuchando a media y no estás dejando que esa palabra cobre vida, porque la palabra de Dios trae vida, la palabra de Dios levanta, la palabra de Dios sana. Volvamos a Hebreos entonces. Ahí entendieron un poco el origen, el hablar de Dios, cuál era el deseo, el hablar, el estar comunicado. Voy a adelantar porque no vamos a poder tocar todo, pero dice, y ahí dice que habló muchas veces. ¿Por quiénes? Ya conmigo, por los profetas y por los padres de la fe. Habló a su pueblo. Habló a sus hijos, habló a Israel, habló a muchos. ¿Cuál era el hablar de Dios en ese tiempo? ¿Cuáles eran las palabras de Dios? Cuando usted va a los profetas, ¿cuál era la palabra de Dios? Que se vuelvan a Él, que lo amen, que lo busquen. Que no se alejen, que no lo abandonen, que lo amen porque Dios los eligió como su amada esposa y Él es el esposo, ellos eran la novia y Él era el amado. Pero ¿qué pasaba con el pueblo? Se volvía atrás los ídolos, se iba atrás las cosas paganas del mundo, como hoy en día pasa. ¿Por qué Dios nos habla muchas cosas en la iglesia? ¿Por qué Dios nos dice que no nos vayamos al mundo, que no estemos bajo la influencia o el sistema del mundo, que el mundo no nos absorba, sino que nosotros seamos recíprocos al amor, a la voluntad, al deseo de Dios? Por eso vienes a la iglesia, ¿para qué? Para oír a Dios. ¿Cuál es el deseo que Dios tiene contigo? ¿Por qué vienes a la iglesia? Para oír a Dios. ¿Para qué vienes a la iglesia? Para escuchar lo que Dios te quiere hablar. ¿Para qué vienes a la iglesia? Para recibir lo que Dios te quiere decir. ¿Cuál es su voluntad? ¿Cuál es su deseo? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con tu vida, con tu familia? Pero dependerá que abras tu oído y lo escuches y que tomes su consejo y que tomes su palabra. Y su palabra no será una palabra humana, será una palabra que va a colocar en tu vida, va a crear cosas nuevas por medio del Espíritu de Dios. Va a colocar ese amor que ese esposo perdió por su esposa o viceversa. Va a colocar ese ámbito de gozo en tu corazón. Si estabas triste, Dios lo puede colocar hoy. Hoy Dios puede quitar la tristeza y crear y colocar ese gozo, que el gozo es Él. Teniéndolo a Él tenemos ese gozo. Y luego dice que en los postreros días, verso 2, nos ha hablado por el Hijo. ¿Por qué nos habló? ¿Y quién era el Hijo? Jesús. ¿A quién constituyó que heredero de todo y por quién asimismo hizo el universo? Y ahí hablamos del origen. ¿Quién hizo? Jesús, el Padre y el Hijo hicieron que el universo y fue conformado todo. Amén. Pero también fue constituido Jesús el heredero de todo. Y también Jesús vino y habló. ¿Quién era Jesús? El Hijo de Dios. Entonces, como no escucharon mucho a los profetas y como vio el Señor que el pueblo se iba a perder y no iba a poder cumplir con lo que Él mandó, tuvo que mandar a Jesús. Y Él habló. ¿Quién habló? Cristo, nuestro Señor, el Hijo de Dios. Se corporificó en un hombre, vino a la tierra. Y Él habló. ¿Cuál fue el mensaje de Jesús para hacer volver el corazón del hombre al Padre? ¿Cuál era el mensaje? Porque Jesús también habló.
hubo una palabra específica la cual caracterizó a Jesús y también al profeta Juan. ¿Cuál era? Arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Solamente el arrepentimiento hará que oigamos al Señor y seamos receptibles a la voz de Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el mensaje que predicó el Señor, vaya conmigo, Mateo 4, rápidamente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Mateo capítulo 4, verso 17 dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar. ¿Quién comenzó a predicar? Jesús. ¿Y qué dice Hebreos? Que en los postreros días nos habló por quién, por él. Hijo, ¿quién era el hijo? Jesús. Y Jesús comenzó a predicar. ¿Qué cosa comenzó a decir Jesús? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino se acercó, vino el reino. ¿Quién dijo esto? Jesús. Y en Lucas, vaya conmigo a Lucas 13. ¿Cuántos dicen amén? Habló acerca también de un mensaje de que si no hay arrepentimiento todos van a perecer. La torre de Siloé cayó y mató a muchos, y muchos se lamentaron por ese suceso de muerte de mucha gente. Pero el Señor dijo así: en ese mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondió Jesús y les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los demás galileos? ¿Ustedes piensan que los que murieron eran más pecadores que todos? Es decir, ¿ustedes piensan que ellos que murieron son más pecadores que ustedes? No, porque dice así en el verso 3: os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Todos van a perecer, dijo el Señor, si no se arrepienten. Ellos murieron. Si no se arrepintieron, perecieron y están en un lugar donde no queremos estar. Así igual que todos. Todos tienen que arrepentirse. ¿Cuántos dicen amén a esto? Esto es lo que el Señor estaba hablando. Este fue el hablar del Señor. Aparte de todas las palabras hermosas que el Señor dio y habló, el mensaje central de Cristo, como Juan, era acerca del arrepentimiento. Porque si no hay arrepentimiento, no hay entrada. Si no hay arrepentimiento, no hay redención. Si no hay arrepentimiento, no hay limpieza de nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos luego a Hebreo nuevamente. Entonces dice la palabra del Señor que Él es la sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de ¿quién? De nuestros pecados. Él nos purificó. Desea que está a tu lado, Él te purificó. Él purificó nuestra vida por medio de ¿qué? De su sangre. Él nos limpió, Él nos redimió y Él ahora nos está purificando. ¿Me va siguiendo? Escuche. Pero ahora quiero que vaya al capítulo 2 de Hebreos, porque este es el hablar del Señor. Y yo quiero hablarte no solamente de lo que Dios nos está hablando, cuál era el deseo de Dios con sus palabras, cuál era el deseo y el anhelo que Dios tenía con nosotros como hijos, creación, y ahora hijos de Dios. Amén. Amén. Porque lo más importante es oír lo que Dios nos está hablando. Amén. Y dice el capítulo 2, escuchen: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos ¿qué? A las cosas que hemos ¿qué? ¿Quién habló en los postreros días? El Señor. Ahora,
¿Quién es el que está hablando a la iglesia? ¿En qué forma está hablando el Señor? ¿Pero en qué forma? Sí, pero ¿en qué forma? En el Espíritu. Porque el Señor se corporificó en un hombre y vino siendo Dios, se hizo hombre y vino y habló. Pero Él se fue, como la pastora hoy habló. Él se fue y le dijo: yo tengo que irme porque voy a enviar al Consolador. Mi Padre va a enviar a quien, al Consolador, el cual os conducirá a toda verdad. A cual Él nos llevará a qué? A toda. Entonces, si Él nos lleva a verdad, para ir a la verdad, ¿qué tenemos que hacer? Oírlo a Él. Para nosotros que vayamos por un camino, para que nosotros tengamos la dirección correcta, nosotros tenemos que recibir. Es como el GPS. Cuando usted pone la dirección, el GPS lo va direccionando y lo va llevando para llegar al destino marcado. Ahora ese GPS es el Espíritu que está en nosotros y nos conduce a toda verdad. ¿Cuántos dicen amén? Pero para que Él nos conduzca a toda verdad, ¿qué tenemos que hacer? Oírlo. ¿Y cómo lo oigo? ¿Cómo puedo oír al Señor? ¿Cómo puedo? Yo quiero oírlo audiblemente, yo quiero escuchar su voz. Él te está hablando por medio de su palabra, eso es oír. Él te habla a tu espíritu, Él te habla a tu corazón. Él te dice: este es el camino, no hagas esto, no tomes esta directriz, no hagas esto, no hables así. Él ahora te está conduciendo, Él te está hablando para que tú vayas por el camino. Él te dice: ¿por qué te pones triste? ¿Por qué dejas que eso en tu corazón te invada si yo estoy dentro de ti? Escucha lo que yo quiero decirte, dice Dios. Pero a veces nuestros oídos están tan tapados, o la otra voz nos está hablando, que hacemos oídos sordos a la voz de Dios. Hacemos oídos sordos a lo que el Espíritu está hablando. Pero para que este Espíritu nos hable, tenemos que tener comunión, tenemos que relacionarnos con Él. Entonces dice: con diligencia, con prontitud, con esfuerzo, con esmero. Atendamos, pongamos prioridad a las cosas que estamos oyendo. Dice el apóstol Pablo, escuche, no sea que nos deslicemos, no sea que tropecemos. ¿Qué pasa cuando no oímos a Dios, su palabra, su consejo? Corres el peligro de deslizarte, corres el peligro de tropezar. ¿Por qué? Porque no estás escuchando al Hijo que te está hablando. Cuando habla el Espíritu, no solamente te habla el Espíritu, te habla el Espíritu, el Hijo y el Padre. Porque los tres son uno. Amén. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Atendamos para que no nos deslicemos, como dice aquí. Es necesario decir al que está a tu lado: oye lo que Dios te está hablando, oye. Y si hay otra voz en esta noche que te ha confundido, te ha perturbado, te ha querido amedrentar, te ha querido asustar, esa voz se tiene que ir de tus oídos, de tu corazón, de tu mente. Si esa voz te dice: no escuches lo que el pastor dice, no escuches lo que el profeta dice, nada va a pasar, tú sabes que esa voz es ¿cuál? La del diablo. Tienes que echarla fuera, tienes que echar fuera esa mentira, mentiroso, calumniador. Oh, eres tú, diablo, que quieres perturbarme, vete con tus mentiras. Yo quiero oírte a ti, Señor, quiero oír tu palabra, quiero oír tu voz, quiero que me hables al espíritu, al corazón. Háblame, direccióname. Escuche, porque si la palabra dicha, verso 2, por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Diga conmigo: la palabra fue firme. Decía que cuando Dios habla, nos habla con firmeza. Su palabra es firme. Su palabra no nos tiene que hacer dudar. Decía que no dudes de la palabra.
No dudes de lo que Dios te está hablando, no dudes de las promesas, no dudes, espera, como dijimos hoy. Algunos tienen por tardanza la promesa del Señor, pero Dios está esperando que muchos se arrepientan. Dios está esperando que muchos se arrepientan. Pero Él no tiene por tardanza. Espera, aguarda, confía, cree en el Señor. No dudes, no permitas que la voz te hable y comiences tú a desesperarte. ¿Y qué va a pasar de mí? ¿Y qué va a pasar de mi vida? ¿Y qué va a pasar? Los años van pasando, los días van pasando. Entonces es la evidencia de que tú estás escuchando otra voz y no la voz del Espíritu. Cuando el creyente está perturbado y oprimido, es la evidencia que es una voz y no la del Espíritu. Es la voz de la serpiente, es la voz que te está engañando, que te está asustando, que te está llevando a temer, a entristecerte. Pero cuando te habla Dios, hay alegría. Cuando te habla Dios, hay gozo. Cuando te habla Dios en medio de la prueba, tú estás glorificando. Sí, Señor, tú estás conmigo. Aunque esté pasando por el valle de sombra y de muerte, tu mar y tu callado me infundirán aliento. Aplauda al que vive. Siempre habrá a tu alrededor personas que echarán pálidas negativas contra tu vida. Pero dependerá si tú escuchas a esas personas. No escuches al diablo que te dice: Dios no te ama, Dios no te perdona, siempre vives recayendo. Sí tienes que determinar, decir: se terminó, diablo, muchas veces me hiciste caer en lo mismo. Gloria a Dios. Pongo punto final a esto. Amén. Punto final, diablo, nunca más me vas a hacer tropezar, me vas a hacer caer con esta misma piedra. En el nombre de Jesús, ahora me voy a levantar porque Jesús me va a levantar. Amén. La palabra de Dios es firme. Cuando Dios habla, habla con firmeza. La palabra nos establece, la palabra nos apunta, la palabra nos lleva a que seamos firmes. Amén. No que seamos como Dios, que cantamos que Dios hacía que sus enemigos fueran como el tamo. El tamo es algo que es arrastrado, es liviano y es llevado de un lado al otro. Así hay creyentes llevados de un lado y al otro. De un lado y al otro. Y Dios no quiere que seamos como el tamo. Dios quiere que seamos esa casa firme. Como dijo el Señor en una de las parábolas: si alguno oye las palabras que hablo, dijo el Señor, le voy a comparar como a un hombre que edificó la casa sobre la roca. Pero el hablar del Señor nos lleva a afirmarnos en Él. El hablar de Dios nos lleva a liberarnos. El hablar, la palabra de Dios nos lleva a la sanidad. La palabra de Dios nos lleva a no dudar más de Él. La palabra fue firme. ¿Por qué dice: y toda transgresión y desobediencia recibió su justo? Recibió. ¿Sabe por qué? Porque Dios habló muchas cosas al pueblo, habló muchas cosas a su nación. Pero la nación fue muy desobediente. Entonces, como la palabra de Dios es verdad, como la palabra de Dios es firme, Dios es justo también. Amén. Entonces Dios tuvo que juzgar. Dios tuvo que hacer ¿qué? Dios tuvo que dar el merecido a su pueblo, porque Él habló. Pero el pueblo no escuchó. El pueblo no escuchó lo que el Señor les hablaba. Entonces la palabra es firme. ¿Qué pasa cuando tú no escuchas el consejo de Dios? El consejo en la palabra. No escuchas el consejo de tus siervos. Sufrirás. Porque no es el que te está hablando, es un hombre, es Dios, es la palabra del Señor. Es el Señor Jesús. Es el Espíritu. Por eso el Señor habla a las iglesias en Apocalipsis, terminando todas las cartas a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. El que tiene oído, oiga lo que Dios habló. Y a cada iglesia Dios le habló cosas buenas y cosas malas. Aspectos positivos y aspectos muy negativos. Pero todas tenían que oír lo que Dios estaba hablando. Cuando tú vienes a la iglesia te va a hablar las cosas lindas, pero también las cosas que Dios quiere quitar de tu corazón. Quiere que saques de tu vida. Pero estás hoy
de acuerdo en oír a Dios y en decirle, sí, Señor, quita estas cosas negativas, quita estas cosas que me hacen tropezar, quita estas cosas que me llevan al orgullo, quita estas cosas que me llevan a retroceder. Estoy dispuesto a oírte, y aunque hoy me las quite, y a hoy, a que yo quiero escucharte, que me lo saques de mi corazón. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso el capítulo 1 que hablamos, ahora estamos hablando en el 2, ¿por qué? Solo dimos algo breve del capítulo 1, del hablar del Señor y luego hablar por el Hijo, y ahora está hablando por el Espíritu. Y él dice, ¿quién dice esto? Pablo, por el Espíritu. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los oyentes. ¿Quién habló? El Señor. ¿Y por quién fue confirmada? Por aquellos que aceptaron el hablar de Dios, que creyeron. ¿Cuántos creen que Dios va a hacer algo en su vida en esta noche? Hoy esta palabra tú la vas a confirmar creyendo. Esta palabra la vas a recibir creyendo. Esta palabra la vas a recibir diciendo, sí, Señor, yo creo, Padre, que a partir de hoy las cosas van a cambiar. Yo creo, Señor, que tú me estás hablando para que haya un cambio, para que haya una transición en mi vida, para que haya algo nuevo en mi corazón, para que este tiempo de crisis, de conflicto, para que este tiempo que quiere el enemigo colocar se termine. Y hoy escucho tu voz para que las cosas cambien. ¿Será que en esta noche estás escuchando lo que Dios nos está hablando? ¿Cómo escaparemos? Decía que de tu lado, no escapes de lo que Dios te está hablando. No escapes, no huyas. No hay escapatoria. Decir este camino, no hay retorno atrás, no hay vuelta atrás. Tocar lo que está tú decir, en el camino de Dios no hay vuelta atrás. No tienes que volver atrás. A veces hay creyentes que quieren volver atrás. Pero decir no hay vuelta atrás, ya no hay vuelta atrás. Esto es como una vuelta. ¿Conoce la historia de Napoleón? Dice que Napoleón, en una ocasión, cuando fue a conquistar e invadir un lugar, un territorio, llegó con su ejército, y parte de su ejército, cuando desembarcaron, fueron algunos a la guerra, pero otros se volvieron atrás y volvieron a subir al barco y se fueron. Pero en otra ocasión, cuando volvió a ocurrir lo mismo, esta vez Napoleón fue más vivo, vamos a decir así. Dijo, sí, ustedes se volvieron atrás. Me dejaron solo con un pequeño grupo. Gracias, ahí que no lo mataron a Napoleón y a ese grupo, vencieron con ese pequeño grupo. Pero esta segunda vez que fueron, la historia cuenta que Napoleón, cuando todos bajaron, prendió fuego los barcos, así que nadie se tenía que volver. Todos iban a la guerra, o vivían o morían. Entonces esto no hay retorno, no hay vuelta atrás. No hay escapatoria. No es volver atrás, no, esto es ir adelante. Ir adelante escuchando lo que Dios nos está hablando cada día de nuestras vidas. Ir adelante por el camino diciendo, Dios, aquí estamos. Oigo, tu siervo escucha, tu hijo escucha. ¿Qué es lo que me quieres hablar, Señor? ¿Qué es lo que me quieres decir? ¿Qué es lo que quiere hablarme, Señor? Entonces dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos? Decía que está a tu lado, no descuides. No descuides el hablar de Dios, no descuides lo que Dios te está diciendo, no descuides lo que el Señor te habló, lo que el Señor hizo por tu vida. No lo tomes en poco. ¿Cómo escaparemos de esta gran salvación? ¿Qué es esa gran salvación? El sacrificio que el Señor hizo por nosotros. Gloria a Dios. No escuches a la serpiente para que te lleve. No escuchen esas voces que te quieren hacer dudar de Dios, que te quieren hacer retroceder, que te
quieren poner dudas contra Dios. Si no escucha a Dios en esta noche y diga al Señor, perdóname si escuché la serpiente, perdóname si escuché la mentira, perdóname si escuché al calumniador, perdóname que, Señor, si he dudado de ti, Padre. Y dile al Señor, no voy a dudar más de ti, voy a creer en ti, Señor. ¿Y cómo es la evidencia de que tú crees en Dios? ¿Cómo es la evidencia de que lo que tú estás diciendo y afirmando, tus hechos van a demostrar si tu hablar es sincero, es real? Tus hechos, tu vida, tu cambio, tu transformación, tu entrega, que eres, si Dios te habló, va a ser tu entrega. Por eso dice Santiago que no seamos solo oidores, sino hacedores de la palabra del Señor. Porque el que oye tiene que hacer, tiene que poner en obra. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios a esto? El Señor Jesús habló. El Hijo habló. Y ahora el que está hablando el Espíritu a la iglesia. El Señor nos está hablando y nos está diciendo en esta hora. Y en el libro de Juan, capítulo 10, ya para ir cerrando, vaya conmigo al libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 10. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Verso 14. ¿Cuántos escuchan y quieren escuchar? Dice así: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. ¿Qué iba a hacer el Señor? Iba a traer esas ovejas. ¿Y cómo las iba a traer? Dice, y oirán mi voz. ¿Cómo las iba a traer? Con su hablar. ¿Cómo las iba a traer? Con sus palabras. Porque las palabras de Dios seducen nuestros corazones. Las palabras de Dios cautivan nuestra vida. Dijo el profeta Jeremías en un momento de tanta adversidad y tanta lucha y tantas cosas terribles que vivió. Él en un momento dijo, no voy a predicar más porque nadie me quiere escuchar, Señor, lo que estoy hablando. Lo que tú me estás diciendo, nadie me escucha. Y él dijo, parafraseando, no voy a predicar más, no voy a hablar más. No voy a decir más nada de ti, no le voy a hablar a la gente que tú eres un Dios vivo, que tú eres un Dios, no. Pero dice que fue algo que vino sobre Jeremías tan fuerte. Cayó el amor de Dios que lo sedujo tanto. Fue tanto lo que el amor de Dios, ese amor, esas palabras, cautivaron a Jeremías que fueron más fuertes que él. Fue muy fuerte el hablar de Dios a Jeremías, el amor de Dios manifestándose en el amor sobre este profeta que dice, Señor, es como un fuego que está en mi corazón que no se apaga. Es como un fuego que arde dentro de mí. Es tu voz que arde en mi corazón. Es tu voz que me seduce. Tus palabras me seducen. Tus palabras me llenan. Y no puedo él hacer lo que él quería hacer. No, fue más fuerte Dios. ¿Será que en esta noche es más fuerte el hablar de Dios? ¿Será que en esta noche el hablar y su presencia y su voz es más fuerte que toda situación que estés viviendo? ¿Será que en esta noche tú te abres al hablar y a la presencia de Dios antes que todas las situaciones que puedas estar viviendo? Amén.
¿Será que como Jeremías su voz te seduce? ¿Será como Jeremías en esta noche tú puedas decir, Señor, tú me conoces, tú sabes las luchas, tú sabes las cosas que vivo día a día en mi casa, tú sabes las guerras que tengo, pero tu voz es más fuerte antes que toda esa lucha, tu hablar, tu presencia es más fuerte que toda circunstancia en esta vida? ¿Será que se levantan en tu casa y te quieren apagar? ¿Será que en tu casa, en algún lugar donde tú estés, se levanten y esas voces quieran apagar la voz de tu amado, la voz del Espíritu, y que prestes el oído a esas voces y no a la voz de Dios que te dice, hija mía, si tú entendiese, si tú supiese lo que yo quiero hacer contigo, si tú prestarías tu oído y entenderías mis palabras, yo quiero hacer cosas que todavía tú no has visto en tu vida. Aplauda al Señor, aplauda si va a aplaudir. ¿A quién estás escuchando en esta noche? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Hay otras ovejas que no están en este redil. No están, pero las voy a ir a buscar. ¿Sabe quiénes son esas ovejas? Somos tú y yo. Porque esta palabra era para los israelitas. Pero esas otras ovejas éramos nosotros los gentiles. Y esas ovejas iban a venir solamente por el oír la voz del amado. Y solamente los que son sus verdaderas ovejas van a responder a la voz. ¿Será que en esta noche sos vos su verdadera oveja que respondes a su voz? ¿Serás en esta noche tú esa oveja que estás respondiendo al llamado de Dios? ¿Estás respondiendo al pedido de Dios? ¿Estás respondiendo cuando Dios te dice, hey, quiero hablar contigo? ¿Por qué no dejas de hacer lo que estás haciendo y te encierras a hablar conmigo? Estás respondiendo a la voz cuando Él te está hablando y te dice, ¿por qué discutes? ¿Por qué peleas? Estás respondiendo a la voz, ¿por qué tratas así? ¿Por qué maltratas? ¿Por qué? Estás respondiendo a la voz de tu amado en esta noche. Estás respondiendo cuando te dice, yo te hablo así fuerte porque te amo, para que entienda que mis palabras pueden ser duras o tú puedes pensar que son duras, pero estas palabras son para tu bien, para tu progreso, para que yo me haga en ti fuerte, para que yo en ti sea uno contigo. Yo te invito a que cierres tus ojos en esta noche. ¿Será que en esta noche tú y yo somos esas ovejas que estamos escuchando la voz? Estás escuchando a tu amado cuando te está hablando. Escuchas esa voz y sos atraído por esa voz. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado en tu corazón? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho de cosas que por ahí no le agradaban a Él y tú no pudiste discernirla? Y Él te estaba hablando, Él te estaba diciendo. Pero si escuchaste la voz del enemigo que te decía, Dios no te ama. Si escuchaste la voz del enemigo que te decía, viste, ese Dios que tú sirves no te quiere, Él no te ama, Él no te perdonó. Pero Dios te dice, si hoy entendieses, pueblo mío, que yo te estoy hablando, si hoy entendieses, pueblo mío, ovejas mías de mi prado, que yo con mi voz los quiero seducir, los quiero traer a mi redil, los quiero tener como esa gallina que tiene a los polluelos bajo sus alas. Si ustedes entendiesen lo que yo quiero hacer con ustedes, prestarían el oído a mí y dejarían que yo obre en sus vidas. Cierra tus ojos y comienza a hablar con Él y dile, Señor, Samuel estaba en el lugar santo ahí. Samuel estaba en el templo de Jehová y todavía él no había oído la voz de Dios y él pensaba que era Elí que lo estaba llamando. Pero Elí tuvo que darse cuenta en la tercera ocasión y le dijo, Samuel, cuando
cuando esa voz te llame, dile, heme aquí, tu siervo oye. Y ahí fue la primera vez que Dios le habló a Samuel, siendo de edad de 8 años. Era un niño, era muy pequeño ese pequeño profeta, pero iba a hacer cosas grandes. ¿Será que en esta noche tú puedes ser como un Samuel, que estés apercibiendo la voz de tu amado, la voz que quiere hablar contigo? Es el Espíritu. ¿Será que en esta noche esa voz te dice, ¿por qué no te estás congregando? ¿Por qué no vas más días a la iglesia? ¿Será que estás escuchando la voz de Dios? ¿Será que estás escuchando y te dice, ¿por qué te quedas? Tú tienes que estar en mi casa. ¿Por qué te quedas en tu casa? ¿Por qué? ¿No será que el amado te está hablando en tu corazón y tú no lo estás entendiendo? ¿O estás tan ocupado con tus cosas? ¿O hay otras voces que te están hablando y no estás escuchando que tu amado dice, hey, ¿por qué estás aquí? Tú no eres de este lugar, tú no perteneces a este círculo, a este vínculo. Estas amistades no me agradan, pero como tú estás escuchando otra voz, no estás entendiendo que el amado te está hablando. Comienza ahí a glorificar y a decirle, Señor, Señor, si mis oídos estaban cerrados, ábrelos hoy. Señor, perdóname por no oírte. Perdóname por no escucharte. Perdóname, Señor, por no poder comprender cuando tú me estabas llamando. Y por ahí el cansancio pudo más que el oírte a ti. Por ahí, oh Señor, las tareas cotidianas fueron más fuertes que el llamado, que ese llamado que me hacías a la oración, a la búsqueda. No seas como Marta, que estuvo afanada y turbada de las cosas cotidianas y no estaba prestando oído al maestro que estaba hablando. Oh, pero María no le interesó cómo estaba la casa, no le interesó si había polvo en la casa. Lo único que le interesó a María era estar a los pies de Jesús. Cuando Jesús hablaba, el corazón de María rebosaba de gozo. Cuando Jesús hablaba, el corazón de María se llenaba de su presencia. Pero Marta estaba turbada, Marta estaba afanada, Marta estaba preocupada porque la casa esté limpia. La casa simboliza las cosas que no dan prioridad a Dios. A veces hay cosas que no son prioritarias a Dios. Hay cosas de la casa en un sentido espiritual. Otras cosas importan más que Dios. Otras cosas importan más que la oración, que el estudio, que la lectura. Otras cosas, mis prioridades, mis estudios, mi trabajo. Pero Dios te dice, yo te estoy llamando, yo quiero hablar con alguien, yo quiero tener una relación con alguien y nadie me presta el oído. Pero si tú eres su oveja en esta noche, tú vas a oír la voz de tu amado.